a todas, a todos, a todes. Quienes están por ahí, parece que hay gente nueva, no, me da la impresión que están las mismas personas que vinieron la clase pasada. No me acuerdo de nadie nuevo por aquí. La Viviana a lo mejor. La Viviana y la Isidora, puede ser. Claro, bueno, la Isidora ya sabíamos. La Viviana me parece que no. La Valeria. Usuap, ¿quién es? Ah, no, ese no sé. Ushuaia. No sé. ¿Quién es? ¿Quién es Usuap? Ushuaia. No, Bonita no es ciudad. Ushuaia. Valentina. No tiene el nombre. A ver la persona que es Usuap aquí, que aparecen las letras negritas, o sea, blanquitas, con el fondo negro. Tiene que poner su nombre aquí porque no sabemos quién es. Se tiene que Lo identificar. mandamos a la sala de espera. Usuap no estaba en la clase pasada, así tampoco. No me suena. No me suena. La Isidora ya se presentó. La Fernanda. Oye, la Viviana, no, la Fernanda parece que estaba. La Viviana parece que no estaba. La Fernanda me da la impresión que sí. Bueno, quien no haya estado en la clase pasada, ¿se puede presentar, por favor? ¿Me estarán escuchando? ¿No me estarán escuchando? Están escuchando, es la Camila, sí. Ya. Pero Isidora Nogués, No, la Isidora ya se presentó. Se presentó. Cecilia Pino ya no, porque había una Pinto. Cecilia no la veo. Yo la semana sí. pasada ingresé, pero con la cuenta de Patricio Armando porque no podía conectarme desde mi computador. Y en la cuenta de él estaba conectado el Zoom con su usuario. Entonces por eso aparecía con otro nombre. Sí, tengo aquí a la Cecilia. Pino. ¿Comité de agua, Cecilia? ¿O no? ¿Conversaste sobre el comité de agua o esa era otra Cecilia? Hay una Cecilia Pinto, creo. La Cecilia Pinto. La Cecilia Pinto. Usuap era Abigail Carrasco, dice. Abigail Carrasco. ¿Ella no estaba en la clase pasada? No. Sí, hola, no sé si me escuchan, que tengo Sí, problemas. Abigail. Escuchamos. ¿Se escucha? Voy a activar la cámara. Ahí, Sí. sí, ahora sí. Ahí, Ya, sí, sí, yo Abigail. no estaba en la clase pasada, así que me presento ahora. Bueno, me llamo Miguel Carrasco, Larcón, soy de Purén, y eso. Ah, qué bueno. ¿De Purén Pueblo, Abigail, o Purén? Sí, pueblo. Ah, ya. Sí, De A la cara, Abigail, le ponen por aquí, eso da la cara. ingresé con... ¿Ah? La Da la cara. cara, Abigail. Paulina pone, da la cara, Abigail. Me lo entregaron hace poco, lo había mandado a formatear, entonces como que estaba apurada instalando Zoom y ingresé con ese nombre, era como, no sé, automático. Sí, por eso. No importa, Abigail, está bien. De Dale. Purén. Qué bueno. Bonito Purén. Sí, más o Es menos. la plaza más linda del mundo. Ah, Hubo dicen. una encuesta que se hizo mismo Purén, Bombofica. Sí. Son medios purencentrados. Pero es lindo Purén. Sí, está lejos, sí. Me acuerdo que yo trabajé en Purén un tiempo, hace años, sí, y tomaba la micro aquí como a las 8 de la mañana. Oye, llegaba como a las 3 de la tarde a Purén, te juro, porque era una Sí, es micro largo el viaje. que Yo viví hace paraba, 8 años pero acá. te juro, y después tenía que volver como a las 5 o 6 de la tarde, porque salía la micro de vuelta. Sabes que si yo sacaba la cuenta de cuánto rato había estado en el bus, era como ir a Santiago, más o menos, ¿me entiendes? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que en estos tiempos estemos demorándonos lo mismo que ir a Santiago para hacer, no sé, un taller, ¿me entiendes? Oh, ¿sabes qué? Pero bueno. Así que sí conozco tu Purén, oye. Purén. Es bonito, sí, pero dale. O sea, no es lo lejos, es la mala movilización que hay, diría yo. Sí, eso. En realidad yo me demoro como 3 horas cuando el bus pasa a todas partes. Sí, pues Claro. se Para pasa llegar a Temuco. Victoria, A Traillén, Los Sauces, Traiguén, Victoria. Sauce, vuelve, vaya. Y además paraba en el camino, en ese tiempo, por lo menos, imagínate, a veces a casas que llevaba una, no sé, un paquete, por ejemplo. 20 Dime, minutos. hay alguien, hay un compañero que está esperando que lo acepten, dice. No sé quién sea.
profes, un compañero. Ya, ¿quién más falta que se presente? Gracias, Abigail. Bueno, Está bonito tu compa. ¿Quién más? Los veo Gorda aquí. tú, María José Campos tú, Alfredo tú. Hola, no sé si me Amiga. escuchan. La Gillian. Gillian. Sí, La yo Gillian. la clase pasada tampoco estuve presente. Bueno, yo me llamo Gillian Muñoz y vivo acá en Temuco, Labranza, específicamente. Y no sé qué más decir porque la verdad, llegué justo cuando se estaba presentando la AVI, entonces ¿Puedes no, prender tu cámara, Gillian? ¿Funciona tu cámara? no puedo. Ah, ya. No, igual he tenido problemas de conexión porque hay como temporal hoy, no Sí. sé, y como que se me cae un poco el internet y todo. Mm. Sí, pues no es muy buena la conexión en Labranza tampoco. No, Y eso que estamos pero cerca. Ya, para la otra clase la conocemos. ya, O cuando estemos en el aula. me parece. Sí, Gillian. Viviana estuvo la clase pasada, ¿o no? A mí no sé por qué. Viviana Huillín, sí. Creo que ella hablaba de sí. una comunidad. Sí. Sí. Ah, tienes razón, sí. Ya me acordé. Entonces, parece que estamos todos. O sea, hay hartos más porque hay 31 conectados y la vez pasada éramos menos. 20. Ah, pero entonces, lo que pasa es que yo estoy solo viendo una cara aquí, ¿no? Claro, tienes razón, hay harta más. La Valeria Repimán. Hola, profesora, Esa- compañero, falto yo. Sí, falta Sí. usted ya. Justo estaba mirando que faltaba la Valeria. Sí. Bueno, yo soy Valeria Lepimán Guanchún, soy de la comuna de Nueva Imperial, pero en este momento vivo en el campo porque estamos más seguros aquí. Bueno, con la profe Lucy ya estuvimos en hartas cátedras, venimos saliendo de hecho del electivo de intervención con enfoque de género, y a la profe Sandra me suena su carita conocida porque estuvo en una charla que la invitaron las profesoras de metodología de grupos, así que eso. Qué bueno. Nosotros no te conocíamos. Sí, es que no estuve la clase pasada, andaba media perdida con los horarios y veníamos saliendo de un trabajo de la metodología de grupo, entonces no me pude conectar, pero de ahora ya no falta. Ya. ¿De qué parte de Imperial estás, Valeria? En el sector de Hualacura. Aquí en la Gualacura. Gualacura que era saliendo para Carahue. Camino a Carahue. Exacto. pero el camino es súper bueno porque está asfaltado, está como a 5 kilómetros de Imperial. Trabajé en Gualacura también, fíjate. Oye, por eso me trabajé en suena. estas partes yo. Ese Trabajé en camino, Gualacura en transferencia tecnológica. el Ahí camino vivía. Imperial Carahue. Sí, pero hay que meterse a mano derecha. Por la Sí. orilla del río. Ah, ya. Exacto. Ya. Sí. Por eso Es me bonito. sonaba igual con la cura. Hay bonitos campos ahí. Hay Sí. buenos campos. Esto, donde hay una escuela. Sí, hay una escuela y hay una técnico agrícola que vivía ahí. Que era una mujer grande. Sí. Sí, me suena igual ¿Cómo la cura. se llama? Chuta, de ahí me voy a acordar, mira. Hay gente Ay, que dice que no puede entrar, pero lo encuentro raro porque sí. no han llegado solicitudes. Puede ser que estén ingresando con un correo externo a la UFRO. No lo sé, fíjate. Yo no veo nada así como que alguien me esté. Sí, a mí Igual tuve problemas para entrar, me salía que tenía que esperar a que el anfitrión iniciara la reunión. Y después como que tuve que cancelar la reunión como 3 veces Y ahí y te- a la tercera vez me funcionó. Dile eso a los chiquillos, ¿no? Que en el chat. Que la cancelen y lo intenten todo el rato. Intenten Que de nuevo. lo intenten de nuevo, claro. Igual al Ego le pasó lo mismo, debe ser. Dice. Claro, debe ser una. Bueno, no ha estado bueno el Zoom. Ha O debe estado ser que malo. todos intentan ingresar en el mismo rato y entran de a uno. Algo así puede ser. Puede ser, pues así es la cosa. Ya, ahí estamos. Ya. Bueno, vamos a empezar la clase para, así como vayan entrando, Jimena los va haciendo entrar. Sabes que yo, en mi caso, mi internet tampoco está muy buena. De hecho, ayer me caí no sé cuántas veces en una reunión, un poquito más tarde, como a las 3:30, 4. Así que, igual les pido disculpas porque sabes que yo estoy alegando aquí con la BTR, pero no pasa nada. Esto es monopolio, el libre mercado no existe. Pero bueno, en fin, eso es un mito.
Ya, hoy día vamos entonces a pasar más contenido en nuestra, no sé si han revisado la plataforma, el campus virtual. A ver, lo voy a abrir aquí un poquito para que veamos. Vamos en la segunda semana. La semana pasada hicimos un primer día de presentación que correspondió al día miércoles por la tarde, y el día jueves ya comenzamos a pasar materia. Pasamos un Power que quedó disponible en el campus virtual, y unas lecturas obligatorias y unas complementarias. Yo les pediría que las obligatorias las hicieran las personas que no asistieron a clases, porque las personas que lograron o que alcanzaron a completar a participar dentro del foro, me dio la impresión que sí habían leído las lecturas, por los mismos comentarios que hacían en el foro, digamos. Fueron 19 personas las que comentaron el foro, y yo respondí a la mayoría de ustedes. Ustedes pueden revisar ahí, y le pedimos a Jimena que quedaran tanto los comentarios de ustedes como las respuestas abiertas, para que todos puedan revisar, porque hay cosas bien interesantes ahí en el foro. La primera semana, lo que hicimos el primer día jueves que pasamos materia, tratamos de, dice, profe, envió el link del segundo bloque. Entonces, ¿cuál envió a las 15:30? Ahí hay alguien que a lo mejor está en el otro, por eso es que a lo mejor no pueden entrar. Es que sabes que yo no estoy administrando la entrada, la administra la universidad, y eso provoca a lo mejor esa confusión. Ahí la Jimé les va a mandar de nuevo el link. Profe, sí estaba el link, solamente que como que en el correo había que bajar más, como hasta el final, porque primero salía el del segundo periodo de la clase anterior y más abajito estaba el de ahora. Ah, ya, buen dato de la Paulina. Claro, como yo entré desde mi WhatsApp, entonces, sí, ese es buen dato. Tal vez que lean bien el correo, pues, o sea, se fijen bien en el porque correo. es uno que envió Jimena y más abajo está el que envió la profe Sandra. Ya, ¿ven? Entonces, por favor, Jimé, también coméntale lo que nos comentó Paulina, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces les decía que fue interesante lo del foro, porque muchos de ustedes, a partir de la conceptualización de comunidad que hicimos el día jueves, que la discutimos así, o más bien la presenté yo, por decirlo, que como no estamos en la sala, no, poco lo que podemos discutir, pero fue presentada, y después a partir de la lectura, que sé que muchas hicieron, porque se notaba en lo que estaban hablando, ustedes dieron cuenta de varias comunidades. Yo puse respuestas respecto de comunidades, respuestas que tenían que ver con los conceptos que habíamos estado trabajando, con las características de la comunidad que ustedes estaban exponiendo, con algunas cuestiones que me parecía interesante que vieran, por ejemplo, las personas que dieron cuenta de comunidades mapuches. Sería interesante que miraran la ley de conformación de las comunidades mapuches, que está en una carpeta dentro del campus virtual, porque esas comunidades, cuando son comunidades que no devienen de títulos de merced, de los títulos de merced antiguos, son comunidades que tienen poco tiempo de armada, y que se arman a partir de grupos de personas que se reúnen y que hacen uso de la ley de la CONADI, que no en este rato no me acuerdo el número, pero ustedes lo van a ver ahí porque están en la carpeta, y hacen uso de esa ley para armar una comunidad que no obstante se basa muchas veces también en lazos de parentesco, en lazos históricos, en el territorio, en relaciones previas que habían en ese lugar, y que ahora se utiliza la ley para armarla. Eso es bueno empezar vamos a poner en alguna lectura complementaria también cómo se conforman las comunidades aquí en la región de la Araucanía, sobre todo las comunidades mapuches. Hay toda una historia. Es interesante que quien pueda, quien le interese, sobre todo a las personas mapuches que están, bueno, que yo entiendo que conocen su historia, que la han conocido de sus padres, de sus abuelas, de sus madres, pero también es interesante, por ejemplo, que puedan mirar, está por ahí por la internet, la historia del pueblo mapuche de José Bengoa,
sobre todo el tomo que es la historia del pueblo mapuche, no la historia de los antiguos mapuches, que esa nos habla de cómo era el territorio antes de la llegada de los españoles, sino la que se llama Historia del pueblo mapuche, que nos da en los primeros 3 o 4 capítulos toda una explicación de cómo se conforman las comunidades mapuches aquí en la región de la Araucanía, cómo se dividen, cómo se arman los títulos de merced, cómo son reducidos el pueblo mapuche después de la anexión al Estado chileno, y nos habla de territorios que para nosotros son bien cercanos. Por ejemplo, Bengoa describe Huilío, describe Imperial, describe Tabenintuleufu, describe muchos territorios, como un antropólogo que investiga la conformación de la tierra y de la estructura de la distribución de la tierra en la región de la Araucanía. Él nos va contando esa historia. Entonces, bien interesante, porque eso nos permite entender y comprender por qué es que las comunidades mapuches se arman ahora. Eso es mirar esa historia, mirar la ley, conversar con las personas de las comunidades, como el privilegio que tienen muchas de ustedes que son personas mapuche, les va a dar un amplio panorama, va a enriquecer su panorama de cómo se ha distribuido la tierra, de manera también bastante injusta, podríamos decir, bastante desigual, también podríamos decir, ¿me entiendes? Pero es bueno conocer esa historia, porque cuando uno va conociendo esa historia, también va entendiendo las demandas actuales del pueblo mapuche, y porque esas demandas también se traducen de repente en conflictos, ¿no? Porque también hay hay conflictos ahí, no, tampoco podemos negar. Bueno, entonces, solo para compartir eso, para que ustedes lo puedan mirar, para que quede, digamos, en su parte lo que vamos a ver ahora. Ahí lo ven, ¿sí? Bueno, en el campus ya estamos en la segunda semana. Aquí, si ustedes ven, estamos dentro de la segunda semana, en la clase del miércoles 26, y está a disposición aquí en el campus el PPT que vamos a ver ahora, una lectura básica y unas lecturas complementarias en estas carpetas, que ustedes pueden descargar, dejarla en su computador. También es un material que les va a servir a ustedes durante el desarrollo de su trabajo práctico y también de su práctica el otro semestre. Yo les pediría que hagan el ejercicio de mirar, por lo menos no se prendan todo de memoria, pero sí miren de qué estamos hablando, de qué estamos tratando, porque si ustedes no hacen el ejercicio de mirar, entonces el que yo haga o deje de hacer clase no sirve de mucho, porque estamos en esta situación tan lejana, en donde lo único que podemos hacer es cada uno poner parte de nuestra propia motivación en esta clase, no tenemos de otra, digamos, ¿entiendes? Entonces ahora les voy a compartir el mismo Power que está ahí ya puesto en la segunda semana, porque como ustedes pueden ver, con la profesora Sandra y la Jimena, hay una planificación en esta asignatura, y de hecho nosotros tomamos aquellos elementos más esenciales para poder entregárselos para que ustedes tengan la posibilidad de hacer un trabajo práctico y una práctica pese a la pandemia, ¿entiendes? Pese a la pandemia, porque en la pandemia estamos todos, desgraciadamente, no somos solo nosotros, estamos todos ahí, y por lo tanto y esto tiene un poco también de explicación para las compañeras y los compañeros que están ingresando ahora, que no estuvieron en la clase de la semana pasada. Hemos hecho de alguna manera una síntesis, tanto conceptual como metodológica de la asignatura, para poder entregarles a ustedes algunas herramientas fundamentales para pensar en una comunidad, para de alguna manera insertarse en una comunidad, pero también pensando que vamos a tener que usar estos medios para hacer una práctica, ¿ya? Porque lo más probable es que este otro semestre, inclusive este otro año, gran parte de este otro año, nosotros estemos en esta misma nueva realidad. Si ustedes miran, analizan el contexto, que hay que estarlo mirando diariamente, las vacunas son una cosa que se proyectan para un buen tiempo más, y mientras no tengamos vacunas, vamos a tener poca disponibilidad de estar en un aula trabajando, ¿me entiendes? Porque no podemos estar 70, 40, 50, 100 estudiantes en aula sin, digamos, correr el riesgo de contagio o que se expanda este virus. Bueno, en fin, vamos allá a la clase.
Si hay alguien que no me escucha, si hay alguien que quiere interrumpirme, también puede interrumpir, decir lo que necesita, lo que piensa, lo que no le gusta, lo que sea. Esto es una clase democrática, ya. Entonces partimos aquí hicimos un compendio de algunos powers que estaban en la plataforma antes y que probablemente las compañeras que tal vez hicieron la asignatura antes lo puedan recordar, pero que los trabajamos un poco ahora para tratar de ponerlos más en contexto. Bueno, Karl Mannheim es un sociólogo alemán de inicios del siglo XX que trabaja todos los temas de lo que se denomina en la sociología la microsociología, las relaciones comunitarias, las relaciones interpersonales, las relaciones entre grupos, todo aquello que se da en el espacio cotidiano, en estas relaciones que son cara a cara, son cercanas, son estrechas, tienen que ver con la emocionalidad de las personas, tienen que ver con contactos directos, con mis vecinos, en mi barrio, con las instituciones que hay en mi barrio, la escuela, con el centro de salud, pero donde yo conozco a la médico, conozco a la profesora, conozco al pastor de la iglesia, ¿me entiendes? Que son, o al club, o al dirigente de los clubes deportivos, o a los chiquillos que están ahí, o a los que practican, no sé, patinaje, o lo que sea, ¿me entiendes? Él se dedicó a estudiar estas formas de interacción comunitaria, y él decía que el pensamiento no se limita solo a los libros, sino que obtiene su significado principal en las experiencias de la vida cotidiana y también de los valores móviles del mundo de todos los días. O sea, del mundo todos los días, porque el mundo cambia todos los días. Por eso les digo, hay que estar mirando las noticias, hay que saber en qué contexto estamos. Nosotros tenemos que mirar en los contextos socioculturales e históricos. Nosotros estamos viviendo como humanidad probablemente en este rato un momento histórico, no solo en nuestras vidas, sino que probablemente en la conformación de las sociedades en este rato. Esta pandemia que se produce en el siglo XXI, en un momento del desarrollo tecnológico mayor alcanzado por la humanidad, pero que no somos capaces como humanidad de hacer frente a un microorganismo tan pequeño que tenemos que tener un microscopio para poder verlo, ¿me entiendes? Nos está dando cuenta de la fragilidad del sistema en el cual estamos viviendo, de la fragilidad del sistema, de la sociedad, del Estado, de nuestras vidas, ¿me entiendes? Entonces, probablemente esta humanidad lo que está haciendo ahora, estamos todas y todos en alguna medida, en una interacción colectiva de pensamiento, probablemente pensando en lo frágiles que somos, en que no queremos ir ni a la esquina, ni al negocio, ni que mi abuelita quiere salir para afuera, porque en realidad se puede contagiar. Te das cuenta de algo que ni siquiera podemos ver. Entonces, toda esa percepción, autopercepción que tenemos de ser los magníficos de la tierra y los super capos y los héroes, como que se empieza a cuestionar a partir de lo que estamos viviendo. Entonces, Karl Mannheim es interesante porque nos permite decir, bueno, el mundo se transforma cotidianamente, se transforma todos los días, se transforma en el proceso de nuestras vidas. Y eso es bien interesante para hablar de lo que estamos hablando ahora, para conocer lo que estamos conociendo ahora, que es la comunidad. Porque las comunidades tienen una historia, hay una visión, hay una mirada histórica que tenemos que dar nosotros a las comunidades para comprender de dónde vienen, qué es lo que son, qué es lo que buscan, ¿me entiendes? Por eso la historia es importante, porque nos da cuenta de cuál ha sido el desarrollo de esa comunidad, de cómo ha evolucionado, cómo se ha ido transformando, cómo esa comunidad de alguna manera va dando respuesta a lo que los sujetos que la integran, a las personas que la integran, a los objetivos que éstas tienen y a los deseos que éstas tienen al conformarse o no solo al conformarse, a lo mejor al nacer en esa comunidad, al tener que vivir en esa comunidad, como es el caso, por ejemplo, en las comunidades mapuches, donde yo no elijo ser mapuche, soy mapuche porque soy parte de un parentesco y de una descendencia, de un linaje, ¿me entiendes? Entonces, eso es interesante irlo mirando para irlo comprendiendo. Porque históricamente, como nos dice el Power aquí, la intervención en y con la comunidad había sido patrimonio de una sola profesión social. La historia de las disciplinas que incluso la semana pasada estuvimos viendo para conceptualizar comunidad, nos señalaban en su corpus teórico y metodológico
y práctico, que en el fondo quienes interveníamos en la comunidad, quienes hacíamos acciones y trabajo social con la comunidad, éramos los trabajadores sociales. De hecho, cuando uno va al inicio de las disciplinas y mira la historia de las disciplinas, de la sociología, la antropología, la psicología, uno ve que surgen para estudiar a los otros, para estudiar a las comunidades. La antropología surge desde la misma, en el fondo, conquista de América, cuando vienen los españoles, cuando empiezan los viajeros a documentar cómo es que viven los otros. Bueno, hay pensadores que empiezan a decir, oye, a partir de estos diarios, a partir de esta descripción de relaciones que hay en esos territorios, de quiénes son sus habitantes, de cómo viven, de cómo piensan, de cómo comen, de cómo se estructuran, de cómo arman la economía y las relaciones, es que entonces nosotros ahí podemos ir a comprender quiénes son y a dominarlos también, ¿me entiendes? Porque las disciplinas, las ciencias sociales tienen ese sesgo de inicio, de iniciación, que es en el fondo el dominio. Las autoridades, los reyes, los monarcas, digamos, quienes estaban a la cabeza de las conformaciones estaduales, iniciales, por decirlo, porque a nosotros no, eso es otro de los mitos que funda también la ciencia y el conocimiento. Resulta que a nosotros no nos conquista España, nos conquista un reino, el reino de Aragón, el reino de Castilla y Aragón. España a nosotros no nos conquistó, España se conforma como Estado-nación harto después del 1400 y tanto, cuando se produce la conquista. Es en el fondo una ciudad-estado, eso es lo que nos conquista, ¿me entiende? Eso lo describe muy bien Aníbal Quijano en su teoría de la decolonialidad. Es como el mito que nosotros somos conquistados por España. Nosotros somos conquistados por una de las provincias, por uno de los reinos que conforma España. Bueno, pero hay cosas que hay que ir profundizando en el conocimiento para irlas comprendiendo. En ese momento, entonces, quienes eran los reyes católicos y demás, se instruyeron a ciertas personas más intelectuales para que en el fondo levantaran datos acerca de los territorios que iban a ser conquistados. Eso es el nacimiento, el surgimiento de la antropología descriptiva y de caracterizar a las comunidades y a las naciones originarias que habitaban América, o el territorio de la Via Yala, como se llama esta América que después recibió el nombre de América, a partir también del dominador, no de un nombre propio, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esa construcción de disciplina, el trabajo social sí siempre ha tenido el patrimonio de la intervención. Yo diría que eso también se ve ahora un poco, si ustedes quieren, difuminado, liquidificado, ¿no? Nos diría Bauman, ¿no? Se vuelve líquido eso, porque ya no solo nosotros intervenimos en la comunidad, eso es parte de la historia, eso puede haber sido hace 30 o 40 años atrás. En este momento, cuando ustedes ven un requerimiento de trabajo para ir a hacer intervención comunitaria o trabajo social inclusive, se pide como profesional de las ciencias sociales, preferentemente trabajador social, pero si no hay trabajador social también puede ser sociólogo, antropólogo, incluso psicólogo, ¿cierto? Algunos piden con alguna expertise, algún magíster, algún grado de conocimiento en psicología comunitaria o en ámbitos comunitarios, pero no necesariamente los que intervienen en la comunidad son solo trabajadores sociales. Y eso también hay que comprenderlo para tener como primero postura frente a eso, nociones, y también yo diría motivación para irse especializando cada vez más en lo que sabemos y para poder tener un campo laboral que te permita subsistir, ¿no? Porque ahí también hay todo un debate que hacer. Bueno, la intervención la entendemos como sinónimo de participación o de trabajo desde los ámbitos del trabajo social y de las posibilidades del trabajo social con las comunidades. Porque la intervención también es un concepto que hay que complejizar. La intervención también es un complejo que podríamos decir de dominio. Cuando yo intervengo algo, es porque yo siento o creo o reflexiono, razono que tengo el conocimiento que me permite intervenir cualquier lugar, cualquier grupo, cualquier espacio, ¿me entiendes? Y eso también yo
me lo cuestiono. Yo entiendo la intervención como una relación de participación con otras y otros en un territorio, en un grupo, en una comunidad, en un espacio relacional, donde yo esté a un mismo nivel horizontal, en conjunto con otras y otros, que son aquello que la metodología comunidad nos indica como los sujetos de la comunidad, o los sujetos que integran la comunidad, o los habitantes de la comunidad. Yo tengo una postura propia respecto de cómo intervenir en comunidad, y mi intervención se hace desde las relaciones democráticas, fundadas en el respeto por otras y otros, y en los valores que me otorga el enfoque de los derechos humanos y el enfoque feminista. Entonces esos son como los nutrientes de mi práctica de intervención. Por eso es que me gusta mucho intervenir en comunidades a través de metodologías de investigación, acción participativa, o de acción participativa, de investigación, acción participativa, porque todos tenemos que conocer antes de intervenir. Entonces, esa es una forma metodológica que he ido adoptando en el transcurso de mi vida profesional. Primero, en un primer momento, cuando recién salí de la universidad, al año 90, yo diría a un nivel bastante intuitivo, si ustedes quieren, marcado más por una práctica política que por un conocimiento que me hubieran otorgado en la universidad, porque en ese momento en la universidad las metodologías cualitativas de investigación se enseñaban poco. A nosotros no nos pasaron con la profesora Sandra metodologías de investigación cualitativa. Las aprendimos en otro momento, en trabajo, yo en un magíster, después en un doctorado, después en un postdoctorado y así sucesivamente. Pero en ese momento no eran parte de lo que me enseñaron en la universidad. También con esto trato de decirle a ustedes que uno no se puede quedar con lo que le enseña la universidad. La universidad nos da ciertos patrones, ciertos marcos, y esos marcos nosotros después tenemos que profundizarlos con posturas, con perspectivas teóricas que nos motiven, nos entreguen elementos que nos gustan a nosotros para trabajar, pero también con posturas políticas, digamos, con cómo yo quiero trabajar con las comunidades. ¿Sí? Entonces, históricamente, ¿cómo se entendía este concepto o el desarrollo comunitario, esto que denominan el desarrollo comunitario, que también es un concepto que hay que mirar desde una postura crítica, porque el desarrollo comunitario que históricamente se ha trabajado es un concepto de desarrollo de alguna manera promovido desde el norte hacia el sur, desde los países desarrollados hacia los países en vía de desarrollo, desde el desarrollo hacia el subdesarrollo. O sea, tiene de alguna manera un componente, si ustedes quieren, de dominación, porque de alguna manera es un desarrollo que ya se ha calificado, ya se ha cualificado, se ha caracterizado como el desarrollo de los países desarrollados, pues aquel basado en el consumo, aquel basado también en el modelo capitalista neoliberal en el cual estamos inmersos en este momento histórico que nos toca vivir. Aquel que está basado en el consumo, entonces quien más tiene dinero, más puede consumir, se observa o se caracteriza porque quien es ciudadano es quien tiene el derecho al consumo, quien tiene tarjeta de crédito, quien tiene digamos, trabajo, quien tiene medios de subsistencia garantizados por tener un contrato laboral, y ese es como el modelo, ¿cierto? Es el sujeto credicar que alguna vez, no sé si a usted le dice, trabajamos con ustedes, sujeto y proceso, no me acuerdo. Sí, en algún momento, ¿sí? ¿Trabajé con ustedes? Lo enseñé en Introducción al Trabajo Social. Ah, sí, no les hice sujeto a proceso porque estaba en Brasil, parece, sí, tienes razón, Nico, gracias. Claro, en sujeto y proceso, cuando yo doy esa asignatura, trabajamos un concepto que es el ciudadano credicar, que es en el fondo el concepto de ciudadanía del capitalismo, del neoliberalismo. Si ustedes se fijan, o para poner así un ejemplo, el sujeto de calle, ese sujeto que vive en la calle, ¿ese es un ciudadano o no es un ciudadano? ¿Qué creen ustedes? A ver, alguien que quiera decir sí, no, rápidamente.
es un ciudadano y con todos los derechos, digamos, que tenga el ser ciudadano, de poder votar, eso. Exacto. Está súper bien lo que dice la Camila. El tema es que ese ciudadano, en general, dentro de la lógica de la, digamos, de la interrelación que se da, ese sujeto generalmente no vota, anda votado en la calle, pide, ¿me entiende o no? Y es visto como es percibido como un sujeto subalterno dentro de la sociedad, ¿me entiende? Yo no me siento igual a un sujeto como ese. Y no quiere decir, ¿me entiendes? Porque así nos han enseñado, así nos han socializado, ¿me entiendes? Nos socializan del modo de creer que quien es más exitoso en este mundo es quien tiene más dinero, ¿me entiendes? Por eso el modelo de reproducción social es aquel, no sé, bueno, aquel sujeto de las películas, pues, ¿cierto? Aquel joven, varón, blanco, ojalá rubio, de ojos azules, alto, fornido, delgado, joven, con un trabajo exitoso, ojalá en, no sé, en las finanzas, ¿cierto? Un sujeto Wall Street, que puede viajar, tener mucha sociabilidad, tener dinero, ir a la playa, pasarlo súper. Ese es el éxito, ¿me entiendes? Ojalá que tenga casa, tiene un excelente auto, vive a la orilla de la playa, trota todos los días en la mañana por la playa, ¿me entiendes? De ir a trabajar y no sé qué. Eso es lo que nos construye el cine, como modelo del éxito. Y finalmente, cuando nosotros a veces nos sacamos la mugre trabajando o yendo al gimnasio para tener ese cuerpo, es porque estamos tratando de imitar ese modelo, ¿me entiendes? Y ese es un modelo de desarrollo que no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestra idiosincrasia, ni con nuestra cultura, ni con nuestra conformación, ¿me entiendes? Así nos enseñan. Bueno, esa misma diferencia que se produce entre ese modelo de desarrollo y el modelo de desarrollo y el modelo que nosotros se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un sujeto de calle, es la exclusión, ¿me entiendes? Nosotros somos sociedades que se constituyen, se basan en la exclusión. Por eso no es tan, digamos, para quienes estudiamos, para quienes estamos en este pensamiento crítico, para quienes estamos leyendo constantemente esto que sucede en las relaciones sociales, lo que sucedió el otro día en Curacautín cuando la gente gritaba el que nos salta es mapuche, no es una cuestión tan alejada, así como tan horrorosa, ni como, oh, ¿y esto qué ha sucedido? Fíjense que si ustedes me preguntan, eso que sucedió ahí es producto de la conformación territorial, de la estructura de división de la tierra de esta región, que Bengoa la explica muy bien, y cómo se reduce al pueblo mapuche a 500 hectáreas nomás, y cómo además, sobre esa exclusión que se hace, que es territorial, que es un confinamiento en algún sentido también, en estas 500 hectáreas, además de eso, se promueve toda una ideología racista que hace concebir al mapuche como, en un primer momento, cuando se conforma aquí el Estado, cuando se anexa esta región al Estado Nacional, que es en 1875, por lo tanto, después de la Guerra del Pacífico, y que es por algo esto es frontera, porque este territorio es anexado muy recientemente al Estado. Nosotros no compartimos con el Estado su conformación histórica, sino que somos nuevitos. Entonces, si ustedes piensan, en ese primer momento se decía que los mapuches eran flojos, porque además veníamos de un momento anterior, que era la conquista, en donde el mapuche fue encadenado en encomienda. La encomienda era un lote de gente que se le entregaba al conquistador, el conquistador que a veces lo sacaban de una cárcel para que se viniera a establecer aquí y se hiciera rico, digamos, y progresara de acuerdo al modelo y a la concepción de desarrollo desde Europa, ¿cierto? Estos territorios, en el fondo, ¿qué hacía ese conquistador? Sacaba, lo echaba al barco y lo llevaba para allá. El extractivismo. Desde ahí aprendimos, ¿me entiendes? Desde ahí, desde esas primeras relaciones ya tenemos las relaciones extractivistas en las cuales se fundan nuestras relaciones. Bueno, se construyó entonces así la figura de un mapuche flojo, sucio, ¿cierto? No humano. Acuérdense que el conquistador vino con el catolicismo y el que no era cristiano no era humano. Por lo tanto, el indio, el originario
que estaba aquí, la persona que habitaba aquí, que era dueña de estos territorios, no era humana. ¿Me entiendes? Entonces, cuando después vimos el mapuche flojo, borracho, después la construcción de la persona mapuche que no sabe, ¿cierto? Porque no sabe, tiene una riqueza cultural que nosotros, quienes no somos mapuches, no la conocemos, pero asumimos que esa persona no sabe, ¿me entiendes? Porque así es como se enseña, y esa persona además es situada dentro de la estructura relacional de nuestro territorio como un subalterno, o sea, se ríen de él en la escuela, la discriminan, le dicen cosas feas, y así se construye la identidad, subalternizada. O sea, recién ahora que hay todo un movimiento, que hay todas unas demandas, que estas demandas son políticas y que no son solo de la nación originaria de este territorio, sino que en toda Latinoamérica, y que además esos saberes tienen elementos que en el fondo colaborarían con comprender otros modos de vida distintos al capitalismo, y que probablemente por eso también es que el propio sistema, la propia estructura, trata de alguna manera de acallar esas voces, ¿me entiendes? Porque son alternativas de vida al propio modelo. Recién ahora hay grupos de personas mapuches que se sienten parte de, que están buscando su identidad, que la están poniendo en la pelea pública, digamos, en la demanda pública. Pero eso ha costado. ¿Ha costado por qué? Porque hay todo, de alguna manera, una intervención externa que se produce del norte hacia el sur y que nos marca formas de mirar el desarrollo. Y las formas de mirar el desarrollo construidas en esta parte del mundo después de los años 60 o en la década del 70 fueron, yo diría que con la Alianza para el Progreso en Estados Unidos, en la década del 40, cuando se produce la Revolución Cubana, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se distribuye entre el este y el oeste, y en el este estaban los comunistas y otra forma de pensar el mundo, y entonces en el fondo Estados Unidos y los países europeos que lideran de alguna manera el occidente y que marcan la política de occidente, definen como el modelo de desarrollo, y el modelo de desarrollo era el consumo. Incluía y se basaba de manera especial, como dice aquí, en el crecimiento económico. Y si ustedes miran, nosotros aquí en Chile, nuestro concepto de desarrollo, nuestro concepto de salir adelante, que en esta pandemia lo hemos observado, pero súper, súper bien, es justamente el desarrollo económico, es el modelo económico, ¿me entiende? De hecho, piensen ustedes que para que la oferta de un Estado mínimo en el tiempo de pandemia hacia las clases populares, hacia la gente que trabaja, hacia quien tiene que sobrevivir con toda esta situación, han sido créditos. Han sido la plata de los trabajadores a través del FOGAPE, que es el Fondo de Asistencia para el Desempleo. O sea, me estoy comiendo mi fondo, ¿me entienden? Mi propio fondo. Ha sido la AFP, lo que yo he ahorrado, me lo pasan para que lo gaste. O sea, no hay un Estado, ¿cierto? Un Estado de bienestar, un Estado que cubra, un Estado que vaya a aportar. Y si lo ha habido, o si hay propuestas de programa y política social para eso, es por la demanda de las personas. Es porque la gente lo ha demandado, ha salido a gritar, ha salido afuera, ha hecho barricadas, cuchareo, ¿me entiendes? Por eso el Estado, en alguna manera, ya se mueve y dice, no, sí, vamos a hacer esto, ahora le vamos a entregar una caja de alimentos una caja de alimentos. Una caja de alimentos ha sido lo que se ha entregado, ¿me entiendes? Una caja de alimentos que ya se comió hace harto rato. Y que además incluía cosas que se comían en Santiago, como el tarro de atún, por ejemplo, que comunidades aquí ni siquiera conocen ni comen, ¿me entiendes? Ni siquiera se les ocurre a los tecnócratas del centro comprar jurel tipo salmón, digo yo, que es algo que nosotros sí comemos y sí conocemos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay esas lógicas, que son lógicas no de mirarnos a nosotros, no es un desarrollo endógeno, que nos miremos nosotros y veamos nuestros propios bienes, recursos, potencialidades, historias, formas, ¿me entiendes? Modos de relacionamiento, sino que miramos a los otros y queremos ser como otras y otros, como los gringos, como los del norte, como los que se supone que son los desarrollados. Y el trabajo social tiene mucho de eso también.
porque piensen ustedes que los teóricos que nosotros usamos en trabajo social también han sido norteamericanos y europeos. Cuando vamos a la historia, ¿dónde están? ¿Cuándo usamos los trabajadores sociales de aquí? Dentro de las lecturas complementarias yo le voy a dejar algunos libros de trabajo social decolonial y trabajo social ya que superan también a Anderek, porque Anderek también está en una lógica que tenemos que empezar a superarla, ¿me entiendes? Porque Anderek es un buen autor para la década de los 70 y de los 80, ¿me entiendes? Estamos en el 2020, tenemos que avanzar a mirar otro trabajo social, y probablemente deberíamos avanzar a teorizar en eso. Ojalá en algún rato nos podamos, no sé, encontrar para teorizar desde nuestras propias prácticas, desde las prácticas de ustedes, ¿me entiendes? Porque si no hacemos eso tampoco vamos a avanzar. Bueno, ¿cuáles son algunos de los principios, ya superando un poco esta lógica de desarrollo entonces externo, ¿me entiendes? De esta lógica desarrollista heredada de los yanquis, de la Alianza para el Progreso y de esta lógica, digamos, de relaciones mercantiles y económicas, apoyándonos más bien en un enfoque de derechos humanos, como señalaba la Camila hace un rato, ¿me entiendes? Cuando yo preguntaba, ¿es ciudadano? Claro que es ciudadano aunque ande votado, aunque esté preso, aunque sea el tipo más terrible que yo conozca, sigue siendo un ciudadano porque es un sujeto humano, y nos basamos en la filosofía de los derechos humanos como profesión para poder definir la calidad humana de ese sujeto, ¿me entiendes? Pese a que sea un preso, pese a que sea un preso violadora, imagínense lo que digo, una feminista, pero él tiene derechos también, porque la lógica de los derechos me señala, de los derechos humanos me señala que el castigo contra un sujeto que comete delitos en la sociedad es la cárcel, ¿me entiendes? Y si su delito es muy grave, la pena es muy alta, ¿me entiendes? Y por eso pensamos en presidio, cadena perpetua, 50 años de cárcel, ¿me entiendes? O sea, pensamos en un castigo que es terrible. Si ustedes piensan, nosotros en estos meses, quienes han estado más confinados, quienes hemos estado cuarentenados, porque el mismo digamos, gobierno lo ha señalado así, como por ejemplo ahora Concepción, que vuelve a cuarentenearse, hemos de alguna manera experimentado lo que es estar confinado, por lo que es estar, imagínate en tu casa, 2 meses en tu casa, 3 meses en tu casa, las personas mayores, 5 meses en la casa sin salir, ¿me entiendes? Y recién le dieron permiso para salir 1 hora, 2 horas en algunos lugares, como aquí en la región, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Y eso es terrible. Y piensen ustedes, y uno está metido en una casa que tiene más espacio, más piezas, se puede trasladar de, no sé, por lo menos del living a otro dormitorio, ¿me entiendes? Bueno, las casas son diferentes, yo sé que también hay lugares que son más pequeños y uno está hacinado y todo, pero está con otras personas. Hay hartas cosas que uno puede decir, bueno, estamos de alguna manera en relación con otros. Piensen estar en una celda de, no sé, pues 2 metros por 2 metros, ¿cierto? O sea, y 40 años, 50 años, cadena perpetua. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que puede significar? Algo terrible para la vida de los sujetos. Entonces, la idea es que nosotros ahora estamos pensando entonces en un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos, en lo que se denomina desarrollo humano, que tiene esos sustentos, y que ve el desarrollo de la comunidad, o que percibe el desarrollo de la comunidad como algo humana y socialmente sostenible, que debe ser equitativo, que debe ser participativo, donde se fomente la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos de parte de quienes hacen esa gestión, que son, digamos, los operadores de la política. Los trabajadores sociales muchas veces somos los operadores de la política pública también. Entonces, por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, tener estos conceptos a la vista, ¿no? Los derechos humanos y aquellos que componen, digamos, la justicia social y la democracia como elementos constitutivos de nuestro marco disciplinario. En nuestras latitudes, en nuestros contextos empobrecidos, producto de la dominación, de la colonización, de la colonialidad, del poder del saber y del ser que nos constituyen como un territorio, los territorios del llamado sur
no del sur del país, sino del sur del mundo, los que están abajo del norte, este norte que está dado por Europa, por Asia, por Europa y por Estados Unidos fundamentalmente, que son quienes en el fondo tienen el monopolio de la riqueza en este rato. Entonces, producto de eso, nosotros lo que somos pobres, somos definidos como, a lo más como se define este Chile tan neoliberal, ¿no? Como en vías de desarrollo, un desarrollo que yo me voy a morir y todavía vamos a estar en vías de desarrollo, porque no vamos a llegar nunca, nunca vamos a ser los países desarrollados del norte, porque no tenemos esa capacidad de consumo, porque en realidad no producimos, no tenemos ni productos ni finanzas que ofrecer para eso. Más bien somos los territorios donde se produce el extractivismo que sustenta la riqueza de esos otros países. Entonces, ¿cuál es uno de los objetos de nuestros territorios cuando hablamos de desarrollo comunitario? Es buscar reducir la pobreza o el empobrecimiento más que la pobreza. A mí me gusta el concepto de empobrecimiento, búsquenlo por ahí por la red. El concepto de empobrecimiento marca una postura política respecto de la pobreza. Cuando yo digo quiero superar la pobreza, como que entiendo que el que está al frente mío es pobre de por sí, ¿me entiendes? Es porque sí, porque es pobre, porque es como cuando las viejitas le dicen a una que es media política, esto me pasaba a mí en mi casa, siempre me ha pasado, digamos, me pasa todavía con mis cursos, todavía, ¿no? Increíble, todavía estamos en, imagínense. Entonces te dicen, no, pero si la pobreza es algo que tiene que existir, porque así como hay rico hay pobre, ¿me entiendes? Eso es como un mito, así como hay rico hay pobre, así se distribuye el mundo, Lucy. Es que en realidad lo que pasa es que tú tienes una visión más política, pero el mundo siempre ha sido así. Siempre tienen que haber pobres. Entonces, tú como que de alguna manera te socializas con que la pobreza es algo natural. No, la pobreza no es algo natural. Cuando yo hablo de empobrecimiento, es que le pongo teoría, una teoría decolonial que a mí me gusta mucho, para lograr entender dónde estamos situados en América Latina, o en nuestra América, o en nuestra Via Yala, cómo nos situamos en relación al mundo, digamos, a los otros, a estos desarrollados, pero además, cómo hemos sido producto de empobrecimiento, cómo nos han empobrecido, cómo se han empobrecido los territorios, las comunidades, cómo en este momento, por ejemplo, porque una de las demandas de estos territorios, del pueblo mapuche, de muchas naciones originarias en América Latina, es el agua. ¿Por qué? Porque la sobreproducción y sobreexplotación del bosque introducido como es las forestales en nuestro territorio, ha eliminado las aguas, ha eliminado mucho del hábitat natural, del hábitat humano, de lo que nosotros en el fondo, de aquellos bienes que nos permiten la vida, ¿me entiendes? Y eso es un empobrecimiento, y es un empobrecimiento externo, porque la falta de agua no es que yo haya nacido en un lugar donde falte agua. Por eso, cuando les hice los comentarios a muchos de ustedes pusieron en el foro, que no es que les vayamos a castigar porque no van al foro, el foro es algo también participativo, y bueno, quienes pudieron ir, va a haber otro foro en las semanas para que puedan ir también. Pero quienes contestaron ahí, yo les decía, les ponía, por ejemplo, que uno de los temas que a mí me gustaría que en las comunidades estas que ustedes, las diversas comunidades que nombraron ahí, las personas que contestaron, que van desde los Amish, los gitanos, unas comunidades como, bueno, muchas comunidades indígenas, muchas comunidades mapuche, algunas también instituciones que para mi gusto no eran comunidades, pero ahí yo di diferentes respuestas. Pero una de las cosas que les decía a propósito de las comunidades era que es bueno conocer la historia de las comunidades, de su formación, el momento en que se conformaron, quiénes las conformaron, por qué se conformaron, qué es lo que hicieron, cuáles son los primeros pasos que dieron, por qué de alguna manera están demandando lo que demandan, por qué quieren planificar lo que planifican. Eso nos ayuda mucho a comprender cuál es el concepto de desarrollo que quiere esa comunidad, ¿me entiendes? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué se conformó? ¿Qué es lo que quiere hacer como comunidad? Y eso para mí es súper participativo. Por eso la historia es una excelente herramienta, ¿me entiendes? Es una excelente herramienta de comprensión.
Para mí conocer la historia también, y lo vamos a ver más adelante, sobre todo en las próximas semanas, sobre todo en las próximas, cuando pasemos lo teórico, cuando vayamos más a lo práctico, conocer la historia de modo participativo, o sea, con las personas de la comunidad, es algo vital para el trabajo social y para esta comprensión, digamos, de los contextos y de cómo se han producido estas situaciones que nos llevan a demandar, a colectivizar nuestras demandas, a juntarnos, a apropiarnos de ciertas metodologías, a hacer ciertos planes y a tener ciertos objetivos. Participativamente, o sea, cómo nosotros podemos conversar con personas, bueno, ahora está medio difícil con la pandemia, pero también se está haciendo, ¿eh? También estamos de alguna manera, a través de estas metodologías o a través de estas formas de comunicarnos, también estamos haciendo investigación y también estamos llegando a las comunidades y, por ejemplo, yo les voy a dejar ahí arriba la Jimé me va a ayudar a dejarlo allá en el canal de YouTube. Hicimos un conversatorio bien bonito hace unos meses atrás con el observatorio, en donde vinieron unas lamien, o sea, no es que vinieron, nos conectamos con varias lamien de varios territorios de aquí de la región. Participó una dirigente allá. ¿El Nutram? El Nutram. ¿Te acuerdas del Nutram también? Sí. Estuvo re bueno, porque ella nos daba sus conceptos de comunidad. Nos hablaron de su historia, del extractivismo, de su concepto de comunidad, de sus objetivos de lucha, de sus demandas, de su visión de mujeres, además dentro de la comunidad. Entonces lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean y se nutran, porque son demandas actuales. Son las demandas en la pandemia, además, que nos ayudan a pensar de cómo integrar los conocimientos que tenemos como trabajadores sociales, nuestras competencias, nuestras habilidades, en este momento histórico que está tan difícil para trabajar en esta comunidad. Pero fue un buen examen, ¿no? ¿Estamos a la hora del receso? Estamos a la hora del receso ya. El link ya se le envió de la otra bloque y la profe ya está en la otra sala. La profe Sandra. Entonces, nos tomamos 10 minutos, nos tomamos un cafecito, descansamos un poquito y vamos a la otra sala. ¿Cierto? Nos vemos ahí.